Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en vivo en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y estamos en vivo en el canal de YouTube de Mantra FM 91.9. Estamos llegando a nuestro gran final de la lectura del libro 5 de Crayon, El viaje a casa. La historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Terminamos de recorrer las 7 casas, acompañamos a Michael Thomas hasta ahí, y ahora vamos a hacer como un pequeño repaso con nuestras invitadas, María Elena García y Mónica Echegaray, hacer un repasito rápido de lo que ha sido este viaje a casa de 7 casas, y nos queda leer nada más que una página final que es el epílogo del libro, donde Lee Carroll, el autor, nos plantea algunas preguntas a hacernos para ver qué entendimos de todo este viaje a casa. Así que le damos la bienvenida. María Elena, Mónica, ¿cómo están? Encantada, muchas gracias por tu invitación y por la posibilidad de llegar hasta tus oyentes eh, con una síntesis, digamos, de lo que es realmente el tránsito de este viaje a casa. Y le hemos dicho en todos los programas que se pusieran la gente en el lugar de Michael Thomas. Hoy vamos a hacer ese acercamiento verdadero desde del tránsito, del viaje que hizo Michael Thomas a una persona normal, común, y es decir, vamos a acercar de alguna manera la parábola que Crayon escribió ya hace 20 y pico de años, para que sea más útil en la vida de una persona que está transitando la calle común. Mónica, Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad, contentísima de haber llegado al final de esta odisea de Michael Thomas, ¿no? Que es el camino del héroe de todos nosotros, ¿no? Poder llevarlo a nosotros mismos, a encontrar toda esta información que casa a casa fuimos sintiendo cada uno de nosotros como el propio Michael Thomas, porque esa era la invitación desde el principio, ¿no? Esto que dice María Elena de poder llevarlo a nuestra propia vida, qué significa en nosotros, cuáles son las preguntas, cómo nos replantea nuestro camino espiritual, las relaciones con uno mismo, la relación con nuestro ser superior, bueno, todo este precioso viaje que compartimos. y lo que Bien. siempre decimos, ¿no? Que este es un material que no se puede leer una sola vez, que no se puede escuchar una sola vez como lo hemos hecho nosotros. Acá debe haber gente que ni siquiera escuchó todos los programas seguidos que estamos haciendo, porque por la duración del libro estamos en el programa 22 y entonces que alguien haya escuchado los 22 programas sería como una excepción, pero bienvenido sea. Pero Ojalá. la idea es que esto hay que volverlo a leer porque de una primera lectura, de una primera escucha de lo que dice el libro, uno no termina de entender bien lo que dice. Y eso, en vez de darnos vergüenza, tiene que ser, es lo que nos pasa a todos. O sea, acá Sí. desmistificamos esto, nosotros no somos ningunos seres elevados que tenemos para decirle la última palabra. Simplemente vamos a dar nuestra opinión en función de nuestras vivencias y de haber leído el libro más de una vez para entenderlo más y mejor, que esta es la tarea que tenemos que hacer todos. Este libro está en papel, si lo quieren adquirir, pero también está en internet. Entonces también está la... Alguien que quiere sacarle las cosas de su casa, un Un ladrón, atraco, No un vienen asalto. a robar, le un vienen a ladrón. robar la casa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas así de nefastos, de que nos parece que se nos terminó la vida? Y sin embargo, en este caso, y en casi todos los problemas que pasamos por la vida, siempre hay un más allá. Y ese más allá nos lleva realmente a encontrar esa esencia que somos, esa divinidad, esa sacralidad que como humanos tenemos y que la dejamos a un lado por solucionar los problemas
cotidianos. En este caso, Michael Thomas, a raíz de este hecho, va a parar al hospital. Y en ese hospital vive una visión o un recorrido de acercamiento a su verdadero espíritu, y para lo cual necesitó pasar por diferentes casas para ir aprendiendo, primero, el considerarse que estaba, que tenía un propósito puro de buscar dentro de él las razones por las cuales se sufría en la tierra. Y quería salir de esa situación. Igual que nosotros, ¿o no? Bien, Así es. bien. Entonces, el hecho de esta vivencia que tiene en el hospital hace que él quiera, o sea, cuando tiene una visión, que es la primera parte, que es digamos, el comienzo de la historia, el verdadero comienzo de la historia, hay la aparición de un ángel. Nosotros no tenemos apariciones de ángel en nuestra vida diaria. Yo recuerdo cuando lo veía por primera vez y decía qué maravillosa la vida de este Michael Thomas, así cualquiera que se le aparezcan todos los ángeles, ¿no es cierto? Y a nosotros no se nos aparece. Pero el saber identificar esa aparición de ángeles terrenos quizás, que nos acercan a que mostrar esa luz en el problema, también podemos apreciarlos y agradecerlos profundamente. ¿Por qué? Porque aunque en el momento nos hayan hecho un daño tremendo como como es ladrón, lo impulsó a él a buscar algo que le diera las razones y el propósito de la vida más profundo. En este caso se encuentra con el ángel blanco, y el ángel blanco le dice: Michael Thomas, tú puedes lograr lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres, Michael Ah, la Thomas? pregunta del $1.000.000. ¿Qué es lo que quiero? Que casi nunca sabemos así tan No, No, claramente. tal cual. creemos saberlo, ¿no? Mm, Generalmente a veces creemos saberlo, porque esto que cuenta Marilena, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos tan metidos en nuestra tridimensionalidad que hasta creemos saber lo que queremos, pero cuando llega esa situación, ese evento que es como el ladrón para Michael Thomas, pero cada uno de nosotros habrá tenido esa situación que nos puso en peligro, que nos sacó de la zona de confort, que nos puso a pensar qué queremos realmente de nuestra vida, y muchas veces no tenemos tan clara esa información Pero maravillosa. sí, pero sí lo que sabemos es lo que ya no queremos. Y es lo Exacto. que Michael Thomas sabía perfectamente. Entonces, después de pensar un ratazo, Michael Thomas dijo: quiero ir a casa. Yo creo, y creo que en ese momento siento a Michael Thomas creyendo que lo que quería era morirse, salir de esta situación, Estaba que era cansado. la única forma que muchas veces tenemos para solucionar un problema. Decimos: oh, Chao. chao, 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 adiós, que se acabe esto de una vez. Sí. de una vez. Exacto. El ángel responde: tendrás tu viaje a casa. Pero ¿qué significa ir a casa, Michael Thomas? Y para Michael Thomas entonces pone en contestación todo lo que él no quería más. Era lo contrario a lo que estaba sufriendo en ese momento. Perfecto. Y ahí comienza una historia y el gran cambio, o por lo menos la intención y el propósito de hacer el cambio en su vida. Cambio de vida que Alberto lo hizo, que Moni lo hizo, que o lo estamos transitando, ¿no es cierto? Exacto. O Exacto. estamos transitando este cosa. Para esto, él hace la preparación y comienza a caminar. Como el ángel le dijo, deja su trabajo, todo lo demás, que tampoco es necesario que nosotros lo hagamos.
pero sí ese dejar el trabajo y dejar todo, porque a mí también esto me impedía, sí, lo voy a hacer un poco personal, como decís Alberto, o sea, lo que para Claro. nosotros fue, ¿no es Para cierto? cada uno de Sí, nosotros resuena diferente, ¿no? sí, Totalmente, Entonces, para Michael totalmente. se dio cuenta de que realmente estaba podrido de hacer ese trabajo repetitivo y diario y que es rutinario y que ya no había forma de hacerlo más. Entonces, lo primero que piensa es dejar su trabajo, dejar su casa, dejar esa vida que estaba haciendo en pos de una vida mejor. Pero para vos habrá sido seguramente otra cosa, María Elena. Es decir, lo que yo digo es que me costaba muchísimo hacer ese cambio desde el cambio de trabajo, dejar la familia, dejar absolutamente todo para irme al Tíbet a meditar, por ejemplo, que era en mi época, mi primera época, ese era, digamos, El el aspiracional. claro. exacto. Entonces, esa diferencia que fue en general Crayon en mi vida, fue traerme el Tíbet a mi casa, como algo así más o menos, ¿no es cierto? De la facilidad con que no había que abstraerse de toda la vida, sino hacer el cambio, la búsqueda interna, ese ser que vibra dentro de nosotros y que hace que nuestra vida realmente se haya torcido y haya hecho el gran cambio que Michael Thomas está emprendiendo. Para, para lo cual Michael emprende el camino, encuentra el ingreso a la casa y los que lean el libro porque se van a sentir inspirados seguramente, busquen profundamente esta parte de esa preparación porque hay un montón de enseñanzas que nos sirven muchísimo para nuestra vida es decir, no creemos que si la pedimos a las cosas se nos van a dar, o sea, un montón de cosas, pero búsquenlo porque realmente es muy alesionadora esta parte antes de entrar al viaje a casa, a entrar a la tierra de ángeles. Cuando entra en la tierra de ángeles se da cuenta que, ¿qué pasa, Moni, ahí? Cuando encuentra la puerta que estaba en un seto que se había dibujado, pero que a medida que él puso su impresión, la puerta se dibujó. Movió, se abrió y entra en un espacio muy profundo de conexión, porque esto que decías hace un ratito, ¿no? Como muchos de nosotros tenemos ya una vida hecha cuando muchas veces nos llega el momento del cambio. Y en esa vida hecha quizá tenemos hijos, quizá tenemos familia, quizá tenemos el trabajo. Y yo me cuestioné, en mi caso, también me cuestioné eso de, hay que dejar todo, ¿no? Porque asusta un poco eso, ¿no? Y en realidad no hay que dejar nada. Hay que traer, en todo caso, hacia uno. Quizá hay algunos cambios que son necesarios o imprescindibles para ese cambio, pero muchas veces tiene que ver con algo más interno. No siempre es dejar a los hijos o dejar, no sé, de ir a trabajar El marido, o dejar el marido. Pero muchas veces procesos así comienzan con esos temores a convertirnos en alguien realmente muy diferentes a lo que somos. O pensar, tenemos que hacer ese salto tan abismal que muchas veces da miedo, ¿no? Pero verdaderamente cuando uno empieza ese proceso y se anima a dar el primer paso, es esa puerta que se abre suavemente y comienza el sí. proceso, porque el espíritu es demasiado amoroso, es muy cuidadoso del libre albedrío humano. Entonces, cuida al ser humano que elige hacer el viaje a casa. Bien. Pero él a la casa, a este camino hacia las casas, y muchas veces uno le dice a la gente que cree que porque se muda de casa, se muda de Mm. país, se va Va a a tener cambiar una la vida nueva. situación. Sí. Pero Exacto. siempre hay que tener en cuenta que uno se lleva
a uno mismo. Y cuando él Siempre. entra a esta casa, entra también alguien que lo sorprende, alguien que no que parecía que no estaba tan angelado como él se imaginaba que iba a ser este viaje. Se pensó que había dejado entrar un perro o algo así, pero eso va a ser muy participante en el camino. Así que Tan necesario, lo tan tengamos en necesario. cuenta. Bien. Y ahí comienza a caminar, comienza con la primer casa, que es la casa azul, y tiene el letrero la casa de los mapas. Él había pedido un mapa actual para saber dirigirse. Ustedes vieron que cuando vamos a un parque o vamos a cualquier lado, siempre hay esos mapas que nos guían a dónde podemos ir y demás. Eso es lo que él imaginaba que le iban a dar un mapa actual. Y se lo van a dar en la casa de los mapas. ¡Qué sorpresa! ¿Recuerdas, Alberto, la sorpresa de abrir el mapa? Claro, y encontrar que solamente hay un mapa donde hay un punto donde dice usted está aquí, pero ¿dónde Nada más. estoy? ¿Dónde mierda estoy? Estoy en un punto, pero no sé hacia dónde ir, hacia dónde continuar. Entonces era como un GPS defectuoso, ¿no? Te dice, usted está aquí y no hay más nada, ¿no? Y uno se dice a sí mismo, si yo sé que estoy aquí. Claro, me está cargando. Lo primero que surge es una actitud Claro, como de bronca, ¿no? Y bueno, exacto. Sí. ¿En entender Y la serio eso va a sabés llevar, dónde incertidumbre, ¿no? estás? entender eso va a llevar Perdón. tiempo, ¿no? Y, ¿En y serio también, sabés dónde estás? Y bueno, claro, digamos, en principio digamos que sí, después si hilamos fino, Bueno, pero por ahí, ¿no? es necesario marcar esos puntos como para crear como es esa sensación de búsqueda, ¿no es cierto? Porque es cierto, nosotros en nuestra vida normal nosotros somos los que nos movemos en un camino. Y este encuentro y esta pseudo defraudación que uno siente cuando te dan ese mapa actual, es decir, wow, me cambia todo, es porque que yo le... Sí, básicamente conecta con la incertidumbre total. sí, exacto, exacto. Ese es su primer... Pero bueno, él se lo lleva como algo muy valioso, primero porque lo sacó de un lugar casi sagrado, porque cuando él pregunta, estoy solo acá, porque claro, era él y los ángeles, y el ángel azul le dice, ¿solo? Estás en presencia de todos los contratos de todos los humanos que han caminado el planeta. ¡Wow! Bueno, bueno, vamos un poquito más rápido porque estamos en la casa uno y todavía tenemos mucho ¿Eh? por delante. La casa, bien, entonces salimos de esta casa, nos damos cuenta que eso nos persigue, pero vamos y encontramos la casa naranja, y cuando entra el cartel dice Casa de los Dones y Herramientas, ¿no es cierto? Instrumentos. ¿Qué será esto? Entra con su... Antes de eso, bueno, antes de eso, tenemos los bollos que se nos pudrieron en el camino. Wow. Qué Sí, 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 interesante. sí. Pero entramos a Naranja, ¿no es cierto? Y en Naranja pasamos unos días hermosos porque la comida es riquísima, el desayuno es hermoso, el lugar donde dormir es tremendamente maravilloso todo. Y le dan aquí, tiene las primeras herramientas que son la de la cocreación y aprendizajes continuos de poder recuperar el empoderamiento, ¿no es cierto? Es decir, de darse cuenta que uno no es tan víctima de las situaciones como se pensaba
Michael Thomas. Antes de irse, unos días antes de irse, le dan, además de estas herramientas de la cocreación y el empoderamiento, le entregan 3 elementos que es la espada de la verdad, el escudo del conocimiento y la armadura de la sabiduría espiritual. Michael también se sorprende porque son armas. ¿Las iré a usar para pelear? En esta tierra de ángeles. En esta tierra de ángeles. Sí. Exactamente. Le lleva tiempo el equilibrio de poder mantener estas herramientas llevarla, porque él va de casa en casa, tiene que ir con el menor equipaje posible para ir lo más cómodo posible, y entonces ya ¿Y qué llevaba? esas 3 herramientas ya lleva mucho peso y mucha incomodidad, y además él llevaba sus recuerdos, las fotos de sus padres, todos los pocos recuerdos que podía llevar en unas carteras, digamos, de aferrarse a lo que fue la vida con sus padres, con la pareja ideal que eran, que para él representan. Y una escasa ropa como para cambiarse ante cualquier situación de que, bueno, se ensucia la ropa y se cambia por otra, pero era nada más que el menor equipaje posible, pero con una armadura, con una espada, se hace un poco más complejo ese viaje por primera vez. Ya después se irá acomodando más, pero al principio es como en vez de una ayuda, es un estorbo prácticamente, ¿no? Exacto. Antes de partir, como es naranja, le dice, Michael, ¿te puedo guardar las carteras acá? No, ¿cómo se te ocurre? Las carteras morirán conmigo cuando entre a casa. Perfecto. No quiere soltar nada de lo que para él representa su vida. Claro, era lo único que le quedaba de su vida anterior, lo único que quería rescatar. Entonces, y si hay algo que hay que hacer sobresalir, es cómo los ángeles respetan el libre albedrío del humano que transita estos caminos. ¿No es cierto? Es decir, se le hizo la aclaración que podía dejarlas, él dijo que no, y el ángel no insistió a pedirle que lo deje. Sigamos. Sale de esta casa y se encuentra con que de pronto empieza un viento huracanado, la gran tormenta, con el eso ahí, que lo perseguía y lo acosaba y demás, y necesita para sobrevivir soltar las carteras. Claro, en una tormenta, así, en un viento huracanado, ya acorralado porque él hace todo lo posible por mantener esas carteras de alguna manera y mantener todo, llega un momento que, bueno, que se da cuenta que tiene que desprenderse de algo y tiene que ser eso, ¿no? Desprenderse de sus propios recuerdos. Y bueno. Del apego, en realidad, del apego a las cosas. Claro. Porque sus propios recuerdos siempre están con nosotros, nuestros propios recuerdos, pero eso que a veces fetichista que tenemos, ¿no? De aferrarnos a las cosas, creyendo que las cosas representan algo. Ahora estamos más apegados a las pantallas, ¿no? Ahora las fotos ya no es como antes que teníamos la foto en papel. Esto estamos hablando de fotos en papel, que eran mucho recuerdo del pasado. Él, si perdía esas fotos, era como que perdía todo, no había una pantalla, un lugar donde recurrir a reconstruirlas, digamos. Claro, un backup. Entonces, en ese instante era todo como más tremendo, ¿no? Decir, bueno, pierdo las fotos, pierdo la historia de mi vida. Los libros y la Biblia.
Claro. Sí. Así que, bueno, esto ocurre y cuando suelta, lo único que le había quedado en el pecho, entre el cuerpo y, la armadura, era el, eh, Mapa. el mapa. El mapa que le dice, a pocos metros tenés una cueva, porque esta tormenta era tremenda y entonces va hacia esa cueva para guarecerse y ahí se encuentra con una fogata que le calma el frío, pero no el enojo, porque alguna vez nos hemos enojado con Dios por algo así. Bueno, él estaba con ese enojo. Entonces, él viendo las cosas desde nuestra cabezota, pensaba que los ángeles le decían algo y si él no hacía caso, fíjate cómo la miramos desde abajo, Sí. si él no hacía Se caso, lo quitaban. entonces mandaban la tormenta para quitárselo igual, ¿no es cierto? Eso tiene mucho que ver también con las creencias religiosas, ¿no? Claro. De hacer O el sea, el bien o hacer el castigo. mal, cómo te castigan y cómo no te No hace, castigan. no haces lo que yo te digo, vas a ir al infierno. Claro. Exacto. Bueno, vayamos, cambiemos de casa. Sí, vamos Me lleva consigo. rapidito. Sí, 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 sí. Y ahí caminamos hacia verde. Verde es el de la biología, es el que nos enseña a estar en nuestro propio cuerpo y en conexión con los 100 billones de moléculas de ADN que tenemos en el cuerpo. Nos enseña la vida sana, la vida, darse cuenta que uno tiene el poder de la autosanación por estar a cargo de esa información multidimensional que hay en nuestro ADN. Y cuando nos damos cuenta que nuestra iluminación está vibrando en todo nuestro cuerpo, entonces ahí tomamos conciencia que es la conciencia la que maneja el pedido de superación de nuestra vibración, de nuestra frecuencia. Y así lo hace Michael, y así tiene las noches de oscura del alma, porque es como que en ese estado lo que llamamos los guías o esa energía propia nuestra se retira para que seamos más capaces de manejar nuestra espiritualidad o el acercamiento a quienes verdaderamente somos por nuestra cuenta. Es Y es, el gran punto de inflexión del libro, porque ahí Michael Thomas deja un poco su linealidad como para hacerse cargo de su propia vida espiritual. y hay un cambio vibracional necesario. Si no existe ese cambio vibracional, o sea, si no podemos soltar toda esa energía, eso queda todavía ahí. Y es tan hermoso ese proceso porque es tan apropiado y tan necesario y a la vez, a ver, como muy respetado por los ángeles. Es, creo que la primera vez que se siente él honrado por... Exacto. Bien, vamos rápido porque si no el rápido, Alberto rápido, nos... rápido. Sí, 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 sí. Sí. De ahí, cuando sale de verde, lo ve a eso que está por ahí y logra llegar a la próxima casa que es Violeta. Violeta donde encuentra el ángel con el espíritu femenino, con esa amorosidad y dulzura con que lo recibe y que es apropiada para la experiencia que iba a vivir ahí. Cuando lo ve al cartelito de la casa, que es la casa de la responsabilidad, y a ninguno de nosotros nos gusta la palabrita esa, ¿no es cierto? Pero ¿Responsable como... de qué? Exacto. Pero claro, lo recibe semejante bombonaza que era la Violeta,
que él, que tiene un espíritu, digamos, querendón para la vida nuestra, o sea que su lección de vida era vivir el amor que sus padres profesaron entre ellos y demás, y queda prendado de esta presencia y comienza la experiencia. Y en la experiencia es un cine con una tecnología muy superior que no tenemos en la Tierra en este momento, pero que cada uno de los integrantes que aparecían en las pseudo películas, que era la vida propia de Michael Thomas, o sea, de las cosas que le habían hecho y que le habían producido dolor emocional, eh, pero de una manera tan vívida y tan que lo fue afectando enormemente, primero el que le hicieran cosas a él y en la segunda parte hechos que él hizo. Cuando él dañó a otros, ¿no? Entonces, Dañó a otros las dos partes. y las Cuando, consecuencias cuando que fue esos otros dañado y tuvieron cuando él hizo daño a los demás. Entonces, bueno. a los demás, ¿no es cierto? Entonces, esto lo deja realmente fatal. Eh, Devastado. Devastado, exactamente. Y, y bueno, esta parte no se la pierda, porque podré decirles mil cosas de lo que dice Violeta, las contestaciones que le da Violeta a Michael, pero les juro que van a saber y van a tomar conciencia de la responsabilidad que hemos tenido cada uno de nosotros en las cosas que nos afectaron en nuestra vida. Porque esos diálogos, esa última parte de la Casa Violeta es irrenunciable. Hay que leerla, sentirla, porque transforma vidas. Eso se lo puedo garantizar, transforma vidas porque no solamente lo he experimentado con mi vida, sino con la de aquellas personas que se acercaron con problemas que no podían superar de sus vidas anteriores o de sus vidas pasadas y realmente les ha dado una visión tan diferente de las experiencias que hemos vivido que hay una transformación exquisita. Vamos, seguimos. Este mismo hecho de entender que somos responsables de los hechos que hemos atravesado, también nos hacemos responsables de los caminos que vamos a elegir. Y entonces es a partir de este momento en que Michael Thomas va a tomar conciencia de que puede elegir un camino diferente como símbolo, un camino diferente hacia la próxima casa, no toma el camino normal que lo llevaba cizagueante por el camino, sino que toma la dirección, pero no el camino. Exacto. Esto también tiene una profundidad tremenda. Una trascendencia total, porque ahí nos damos cuenta que nosotros siempre podemos elegir. Siempre. Pero no nos habíamos cuestionado hasta ahí. No nos habíamos cuestionado como Michael Thomas de que podías elegir otro camino. Pero cuando entendemos la responsabilidad, creo que ahí hay otro cambio vibracional importante. Entonces él puede y se anima a tomar otro camino. Exactamente. Esta toma de otro camino lo salva porque eso que quería rescatarlo de alguna manera de esa vida de ángeles, se le había había cambiado de estrategia y se había adelantado a su camino y lo estaba esperando en el camino. Michael Thomas había tomado otro camino y no se encontró con él. Así llega Rojo, llega a la casa de las relaciones. Y ahí también, en un cine, se le muestran todas aquellas personas que habían tenido relación con él de alguna manera, tanto las cercanas como aquellas que son intrascendentes en la vida de uno, como puede ser el verdulero de la esquina. Y entender que todos álmicamente somos familia.
este es otro gran cambio. Es un cambio impresionante. ¿Por qué? Porque no podemos culpar a nadie ni decir que este es un tal por cual, porque vivieron cercanamente a nosotros de alguna manera y son familia, familia álmica. Y eso nos cambia absolutamente toda la visión de nuestra propia vida. De ahí, de rojo, teniendo estas dos experiencias muy profundas, vamos a ir a blanco, la casa del amor. Y acá vamos a encontrar los cuatro atributos del amor profundo o del amor incondicional, ¿no es cierto? El amor es silencioso, el amor no tiene agenda, el amor no se vanagloria de sí mismo, y el cuarto que es que sabe utilizar con discernimiento a los otros tres. Fíjense que esas siempre son en círculo, no hay un final es en círculo, como lo mismo que cuando recibió la espada de la verdad del conocimiento y la sabiduría espiritual, también están en círculo, porque es la sabiduría para manejar las otras dos. O sea, digamos que se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Sí, se nos acaba el tiempo, vamos. De blanco sale sabiendo que hay una mujer que no había logrado ver, no se había presentado en la Casa de las Relaciones, pero que le había llamado muchísimo la atención, y en la Casa del Amor se le presenta diciéndole que ella había sido el contrato amoroso de esta vida y que había 3 hijos que iban a nacer de esa pareja. ¿Para qué te voy a contar? Y que nunca pasó, que no había pasado por lo menos hasta ahora. Claro. Imagínense a Michael Thomas teniendo la posibilidad de volver, porque siempre la tuvo, de volver a vivir en la vida común, si agarraba para la izquierda o seguía camino hacia la derecha, ¿no es cierto? Es un momento de decisión muy profunda, pero como él tenía el propósito puro y ya tenía armas que hacen que uno identifique su propia espiritualidad, ya conoce y determina caminos en forma diferente. Ya pone las cosas más en su lugar y no como es, elige aquellos caminos que nos llevan al no amor. Entonces, sigue camino, pero antes de salir hace un ritual, digamos, y le dice a Anolí, que era esta mujer hermosísima que tenía un perfume maravilloso, le dice, nos vamos a encontrar y nuestros hijos van a tener vida. ¡Wow! Pasa hacia la última casa, que es la casa de la autoestima, ¿no? Pero es una casa rara. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alberto? 5 minutos. Bien. Corramos entonces porque en el camino, antes se encuentra, bueno, lean el libro. Cuando llega a la última casa, la casa es diferente total y absolutamente a todas las demás. Esta era una casa como de campo, que las anteriores eran todas pequeñas por fuera, pero muy amplias por dentro. Esto también tiene un simbolismo muy especial. Pero esta última casa no hay un ángel que lo espera. Entonces necesita entrar, como no hay nadie que lo espera, necesita entrar y va tan lentamente descubriendo la gran diferencia que hay
entre las otras casas y esta, que era toda dorada y que no había nadie. Pero le costó muchísimo. Ayúdame, Mónica, le costó Sí, muchísimo Encontrar darse al cuenta. ángel, estaba buscando el ángel y no lo encontraba. exactamente. No aparecía porque él estaba como conectado con lo que esperaba que pasara. Siempre Ujú. con este sistema de creencias, ¿no? Que, bueno, va a ser como era antes, pero en realidad es totalmente sorprendente el encuentro con este ángel, que Es es el totalmente, ángel... no solo sorprendente, es tan emocional para el Oh, encuentro nuestro con ese ángel, porque todos somos Michael Thomas en ese momento y nos damos cuenta que nos es imposible reconocer en ese ángel tan dorado, tan lleno de oro, con tanta majestuosidad, con tanta elegancia, poder ver la cara, que tardó mucho en que apareciera esa cara, y poder reconocerse como quien se mira en el espejo y se ve un ángel dorado. Entonces, esta es la prueba más grande que uno como humano, con todos los atributos de humanidad que cree que tiene, enfrentarse con ese ángel tan magnífico y aceptar y permitir que uno es tan magnificente como esos ángeles. este capítulo lleva a la verdadera esencia del libro, ¿no? Que es la fusión, la integración, pero aparte de eso, tiene tanto detalle de lo que se siente, de lo sensorial, de pérdida del aire, no podía respirar, cae de rodillas, digamos, hay como todo un proceso muy profundo. No, y esto Muy, muy. hay que vivenciarlo, cada uno lo tiene que vivenciar con su propia historia, ¿no? Ese es Exacto. lo que hace falta acá, digamos, más allá de que nos podemos conmover con lo que le pasa a Michael, mejor que lo apliquemos a nuestra propia vida a ver qué nos pasa, ¿no? Por eso siempre estamos diciendo, lean de nuevo, aplíquenlo a su propio caso. Bueno, lo último para cerrar, María Elena, así leemos el epílogo. Ah, ¿todavía tenemos algo para El cerrar? epílogo, claro, el epílogo. Bueno, escúchenme una cosa, chicos. Eh, este es un viaje nuestro, propio. Michael Thomas es una parábola que nos puede llevar a influenciar para que tomemos ese viaje sin que haya eh, como es, un ladrón en nuestra vida, Exacto. o y lo tomamos por deseo propio, es decir, tener la intención de ir. Luego viene todo lo demás que viene solito y que vamos transitándolo, conociendo cómo funcionan las cosas para tener un equilibrio en ese camino hacia la ascensión, que es la palabra hacia la que va, Bueno. hacia la que el libro va. En 45 minutos resumimos 282 páginas del libro, por eso el apuro de hacerlo Claro. rápidamente. Vamos a leer, Dios. Mónica va a leer ahora el epílogo que nos deja un montón de planteos que los vamos a resolver en el próximo programa que será el último, lo prometemos, del viaje a casa. Lee por favor, Mónica, el epílogo. Sí, muy bien. Dentro de las páginas de esta historia de Michael Thomas y los siete ángeles, están ocultas muchas metáforas y verdades espirituales de la nueva era. Desde el número de capítulos hasta la numerología de los nombres espirituales, hay muchas más lecciones por identificar para quienes deseen encontrarlas. Los colores también tienen energías conocidas y pueden aportar una mayor comprensión de lo que aquí se presenta, mucha más de lo que el texto pudiera hacer creer. A continuación, les presentamos algunas preguntas de estudio que posiblemente sean divertidas para formularlas en un grupo. 1. ¿Cuál era el verdadero mensaje que estaba detrás del extraño mapa que le dieron a Michael Thomas en la Casa Azul? ¿Cómo podría aplicarlo usted en su vida cotidiana?
2. ¿Cuál era el significado de la comida podrida en el camino? ¿Cuál es el alimento del espíritu? ¿Y por qué no puede existir más allá del plato en el que es servido? 3. ¿Por qué ninguno de los ángeles razonaba con Michael, ni tampoco hacían que se comportara de un modo determinado cuando sabían que se dirigía hacia un problema? 4. ¿Dónde está la verdadera lección detrás del nosotros, de nuestra biología? 5. ¿El aumento vibratorio de un ser humano realmente origina un reto? ¿En dónde más ha visto usted que se ve este hecho? 6. ¿Por qué las armas de la antigua energía de Michael Thomas eran necesarias en un territorio espiritual? ¿Por qué ellos le llamaban guerrero de la luz? ¿No es este un antiguo concepto de la energía? 7. ¿Quién era en realidad el eso? ¿Qué es el lado oscuro? Tengo que confesar algo. El verdadero atributo metafísico que representa esta historia no se menciona nunca en este libro. Es una palabra que no existe en el texto. ¿Puede suponer cuál es? Mientras cierra este libro, pregúntese, ¿estoy en el hogar como Michael Thomas? Mi gran deseo es que cada uno de ustedes encuentre ese lugar. Lee Carroll. Bueno, y con esto nos vamos, los dejamos reflexionando hasta acá. Les vamos a tener un último programa para cerrar totalmente este ciclo. Así que, ¿dónde se contacta la gente con vos, Mónica? Y después le decimos a María Elena. Bueno, por WhatsApp, más 54 9 2494 47 96 63. Y en redes sociales, Instagram, Moni Echegaray, y en Facebook igual, Moni Echegaray. María Gracias. Elena. Mi WhatsApp es más 54 911 5384 9186. Instagram es En Resonancia y en Facebook En Resonancia con tu ser. Ahora hay una página que es www.enresonancia.com.ar. Y para los que todavía quieren ir al evento de Peggy y Crayon el 11, 12 y 13 de octubre, lo tienen que hacer únicamente por mail a crayonargentina2024@gmail.com. Le agradecemos a Cristina y a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Gracias María Elena, gracias Mónica y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao. Gracias. Adiós.